Buenos días amigos de Prensa Nove Bugle Panamá. Estamos aquí con Karen Salinas, Betty Sirigibo, de aquí del distrito de Gironday. Gracias por asistir a nuestro medio de comunicación Prensa Nove Bugle Panamá, aquí en el segmento Blitz de Guaire. Blitz de Guaire es un segmento nuevo que estamos estrenando por primera vez aquí con nuestra modelo y reina Karen Salinas. Cuéntanos, Karen, un poco sobre tu vida. Bueno, muchas gracias por la invitación primeramente y pues darle gracias a Dios por estar aquí hoy presente y pues que las personas que me siguen o que me quieren, los que creen en mí pues me conozcan en realidad de quién soy yo y pues cómo soy yo. Bueno, mi vida es bastante apretada, por decirlo, porque estoy en diferentes organizaciones. Estoy en la organización Gironday en Obrión, que es una organización que he participado ya desde hace tiempo, desde que tenía 8 años y pues se bautizó, me parece, el nombre hace poco, pero ya el grupo cultural de nosotros ya estaba desde mucho antes. Entonces ya desde antes yo vengo en esa organización. Bueno, con respecto a mi vida social, me considero una persona bastante social en esa parte. Interactúo mucho con las personas, me gusta que me den a conocer y pues bueno, eso es lo que puedo decir acerca de mi vida personal. Bueno, Karen, interesante su vida, ¿no? Su vida apretada, porque aquellas reinas que quieren participar o formar parte de los certámenes de belleza, por lo más pequeño que sea, o certámenes de belleza desde casa, como quien dice, tienen una agenda siempre apretada y eso hay que entenderlo. Y Dios primero esperemos que desde nuestra organización o de la organización Gironday, como usted dice, el medio de comunicación nuestro esté pendiente cómo tú te vas formando y desarrollando dentro del mundo de belleza, ¿no? Y de modelaje. Bueno, Karen, aparte de eso, de tu experiencia, ¿cuál es tu sueño más grande que tienes en la vida, ¿no? Bueno, mi sueño más grande que quiero realizar con la ayuda de Dios sobre todo es poder ayudar a mi comunidad, incluso al país, para que sigan cultivando nuestras raíces, nuestras tradiciones y que nada se pierda. También ayudar a los niños, tratar de que no vayan por el mal camino. Y pues me gusta interactuar mucho con los jóvenes en esa parte. Yo soy joven y yo sé lo que se siente ser joven, ser alguien con bastante estrés, yo lo sé. Entonces me gusta interactuar con los jóvenes, darme a conocer y que yo los conozca yo también. Entonces yo digo que mi sueño es ayudar, poder ayudar a la sociedad y pues nada. Bueno, interesante eso, ¿no? De todos nosotros tenemos un sueño en esta vida por querer desarrollar, lograr esa meta, el sueño más grande que cada uno tiene y que a veces lo tenemos como secreto, pero siempre lo tratamos de revelar y lograr y luchar por ese sueño, ¿no? En este caso tu sueño es ayudar a la sociedad de diferentes factores, ¿no? Karen, cuéntanos, yo recientemente estuve viendo tus redes sociales, tú incursionaste, además del mundo de modelaje, en fotos indígenas, que me pareció muy interesante, muy importante tu participación desde no solamente de Gironday, sino representando a la cultura Nove en este caso, pero desde el entorno interno acá, el entorno local para el mundo, como quien dice. Tu incursión en el mundo de modelaje en fotos indígenas, ¿qué experiencias has tenido? Cuéntanos un poco cómo le ha ido en esa organización. Bueno, Indígenas Panamá es una organización muy grande en la cual estoy participando. He tenido certámenes de belleza, he grabado, he hecho sesiones de fotos. Ha sido una bonita experiencia, la verdad. Me fascina pues poder conocer a otros compañeros de otras culturas, porque además de los Nove están los Buglé.
y pues me parece bastante interesante poder conocer la cultura y la tradición buglé, ya que conozco algunos amigos, amigas que tienen ese idioma espectacular del idioma buglé. Entonces yo digo que me ha ido excelente hasta ahora. Bueno, eso todo requiere compromiso sobre todo, y pues a veces nos sentimos, en mi caso pues, a veces nos sentimos así como derrotadas, como que ya no podemos, pero hay que seguir luchando por nuestros sueños, y pues mi sueño también es poder seguir participando en los certámenes de belleza y siendo modelo, dando todo de mí en Indígenas Panamá, tanto en el mundo del modelaje como modelo de Girondin O'Brien. Ah, bueno, interesante, ¿no? Karen Salina, ¿no? Su nombre en Overe es Betty Sirigibo. Karen, tenemos entendido que la mayoría de las niñas o mujeres nove o adolescentes en estos últimos tiempos como le da pena de ciertas culturas, en este caso nuestro, ¿no? No le interesa o su familia no le inculca esa educación cultural o esa educación tradicional. Sin embargo, vemos jóvenes como usted, niñas y adolescentes como usted, motivadas, ¿no? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Naciste con eso o qué es lo que te motivó a incursionar en este mundo de modelaje, que es un camino grandísimo? Bueno, lo que me motivó en la parte cultural, yo creo que eso ha sido ya desde antes, porque o sea, siempre me ha gustado lo que es la danza, mi vestimenta tradicional es muy bonita y pues me encanta, la verdad. Yo quiero seguir en mi sueño del modelaje. Como le había dicho, hay jóvenes que están perdiendo la cultura, las costumbres, y pues yo pienso que a esos jóvenes hay que darle como un poco de hablarles, porque la cultura de nosotros es muy bonita, pero a veces, no sé, le da como pena, y pues eso se puede perder porque nosotros somos Nove y la cultura Nove, la tradición, todo eso está en nuestra sangre. Así que si le inculcamos a los jóvenes a participar, yo creo que podemos hacer que todos nosotros pues sigamos cultivando nuestras raíces. Así que en esa parte de los jóvenes yo pienso que eso puede tener solución en un futuro. Claro, todo, ¿no? Motivarse, enseñar, cultivar, como usted dice, esas costumbres, tradiciones y identidad de nosotros como pueblo, no solo de Nove, sino también del Buglé. Pero específicamente trabajar la parte de idioma, cultura, en este caso, de nuestro pueblo, no del pueblo Nove. Karen, ¿pertenece usted a alguna organización oficial? En este caso, durante esta entrevista al inicio, hemos escuchado que mencionas mucho Girondin O'Brien. Entonces me interesa, como medio de comunicación, que perteneces oficialmente a esa organización o cómo llegaste a ese grupo, Mauricio. Cuéntanos un poco sobre Girondin. Bueno, he participado en Girondin O'Brien, como lo dije. Girondin O'Brien ha sido parte de mi vida, parte de mi familia, porque me ha enseñado muchas cosas. A veces me equivoco en lo que hago, porque aparte de danza, aparte de hablar en Overe, me ha enseñado historias que no conocemos. El presidente, toda la junta directiva que conforma Girondin O'Brien nos ayuda a nosotros los jóvenes que estamos en ella a seguir cultivando, y pues Girondin O'Brien ha sido parte de mi familia desde que ya yo tenía como 8 años, y bueno, seguiré allí hasta que Dios me lo permita, porque es mi familia y a la familia no se le abandona. ¿Y cuál es tu experiencia más bonita dentro de Girondin y algunas experiencias malas que has tenido dentro de la organización? Bueno. Porque en todas organizaciones uno siempre va a tener buenas y malas experiencias. Sí. O sea, ¿cuál es su experiencia peor que ha llevado en Girondin o la mejor, vamos a decir? Bueno, iniciamos por lo bueno. La mejor experiencia y la más bonita que he tenido hasta ahora es sobre los Juegos Ancestrales que se dio a cabo en diciembre del 2021. Fue una experiencia demasiado grande, muy agotador y muy así como nervioso. O sea, yo me sentía muy nerviosa en aquel entonces. Practicamos duramente las danzas, las coreografías por semana, y pues le dimos a los Emberá, a los Gonán, a los Guna,
un poco sobre nosotros, sobre la danza de nosotros, porque algunos me comentaron que la danza de nosotros es bastante cansable y pues es así. Pero con el tiempo ya te acostumbras, ¿no?, a danzar, o sea, cuando tú danzas te llevas, entonces ya ahí como te motiva y pues en el momento ya no te importa más nada que danzar. Entonces, mi mala experiencia hasta ahora es que cuando hago danzas, coreografías, me pongo demasiado nerviosa y hay veces me enredo en unos pasos, pero trato de disimularlo porque no quiero dejar a mi organización mal. Bueno, interesante, ¿no? Porque en todas las organizaciones todos siempre tenemos ese mal rato o buenos momentos también. Y eso es bonito contarlo para que las organizaciones pequeñas, ¿no?, vayan viendo eso, que no todo es color de rosa como la gente piensa. Sí. No todo es bonito como la gente piensa. Hay momentos difíciles donde hay que superar y tratar que la organización siga adelante. Karen, lo fuerte de Girondale in Obrén que me has contado es la parte de danza, la parte tradicional de bailes, en este caso el hegi o el guará, como lo llama. Hay muchas personas, muchos grupos, muchos mayores, pues lamentablemente critican mucho la danza actuales, dicen que son danzas inventadas por nosotros. Usted como Mary Girondale o como futura modelo profesional y futura reina de belleza nacional, o aspiramos a ser internacional en un futuro, ¿qué piensa sobre eso, lo de danza? Bueno, sobre la danza he escuchado bastantes críticas acerca de la danza que han salido hoy en día porque dice que son inventadas, han sido como un invento del ser humano, que eso nunca ha existido, que desde antes el único que existía era el hegi y el borracho, que se daba para un solo lado. Entonces ya hoy han visto que se han cambiado las danzas y que se ven un poco raras. Bueno, en lo personal yo hago danza y la mayoría de los bailes son muy naturales, por decir, porque tiene que ver con la naturaleza. Entonces yo tengo a un instructor que me enseña y pues yo creo que seguir inculcando y pues seguir la historia es muy bonito, porque los que hicieron la danza hace tiempo, que los practicaban, prácticamente ellos buscaron la forma, o sea, los descubrieron la danza. Entonces es mejor seguir descubriendo qué hay más sobre las historias, porque no solamente hay que quedarnos con lo que nuestros antepasados nos dieron, sino seguir esas raíces. Innovando, gracias. Entonces yo pienso pues que es bonito seguir experimentando. No son danzas inventadas por nada, son danzas naturales que se hacen pues ya desde los altos grupos culturales hasta los bajos. Bueno, Karen, cada vez escuchándote me impresiona más su historia, ¿no? Como futura modelo profesional de la comarca Nove Buglé. Cuéntanos un poco sobre tu familia, qué piensas estudiar en un futuro en la universidad, ser una gran profesional, tus experiencias en los pequeños certámenes de belleza. Bueno, acerca de mi familia, bueno, mi familia es bastante grande, ya que tengo 7 abuelos y bueno, gracias a Dios todos están con salud, con vida. Bueno, mi familia me ha apoyado bastante, el apoyo de mi mamá, el apoyo de mi papá me ha llevado a creer en mí misma, me ha llevado a seguir luchando, porque ellos dan el esfuerzo, ellos confían en mí de que yo sea una persona bastante luchadora. Entonces mi familia por esa parte es muy linda, muy bonito conmigo. En los certámenes de belleza, bueno, ahí sí, bueno, como le digo, son experiencias bastante bonitas. En los centros escolares, en fechas importantes, por ejemplo 9 de agosto, 7 de marzo, siempre te invitan, te llaman para participar como Mary Girondale. Bueno, recién cuando inició el año participé, gané como Mary Girondale. Entonces ya este año tengo que ver a ver si me van a invitar. Pues si me invitan, yo con mucho gusto, con mucho amor y con mucho cariño, yo les voy a enseñar un poco sobre mí. Karen, ¿cómo usted hace todo? Estás en el colegio ahorita mismo, tenemos entendido eso.
¿Cómo haces para distribuir tu tiempo? Porque yo supongo que otras organizaciones con quien tú tienes enlaces y conexiones, ¿cómo tú haces para compartir, distribuir todo ese tiempo que cuesta, ¿no? Ujú. ¿Cómo Bueno, haces? el tiempo es bastante contable, la verdad. Estoy libre casi los fines de semana. Todos los días de semana estoy en el colegio, estoy con mi grupo cultural porque nosotros hacemos reuniones, hacemos ventas de productos para ayudar al fondo del grupo cultural de Girondin Obrión. Entonces, mi tiempo es bastante contable porque a veces está muy apretado, a veces me viene algo que no lo tengo en mi agenda y pues se me complica, se me chocan, pero bueno, yo siempre trato de estar puntual en todo lo que hago y pues ser creativa. Importante todo eso, ¿no? Tratar de sacar tiempo para familia, para colegio, para amistades, todo eso es importante. Y en algún momento tratar de quedar bien con todo, ¿no? Karen, interesante tu historia, tu futuro sueño de ayudar a la sociedad, como usted lo comentaba. Estamos aquí con Karen Salinas, la Mary Girondin, sobre todo el miembro de la organización Girondin Obrión, ha incursionado en certámenes de belleza, está aquí con nosotros en el segmento Blitz de Guaire, como le comenté al principio. Blitz de Guaire es un segmento nuevo de Prensa Nove Bule Panamá, en la cual estamos pues promocionando no solamente temas de certámenes de belleza, sino también en temas culturales, temas tradicionales, temas políticos, temas de religión y temas de sociedad y todo lo que nos rodea, en este caso los temas que aquejan a la comarca Nove Buglé, ya sean positivas o negativas. Karen, ¿qué más podrías decirnos sobre tu vida? ¿Qué más hay de Karen aparte de lo que nos ha contado? Bueno, en lo personal, yo, Karen, soy bastante responsable en mis trabajos, en todo lo que hago. Bueno, en mi vida personal he tenido críticas, así como hay buenas intenciones, así hay malas, porque han sobresalido las críticas en mis redes sociales que porque yo no soy Nove o que tienen que poner una indígena de verdad. Y bueno, es bueno entrar en esa parte porque la verdad es que yo soy 100% indígena. 100% un joven. Me considero 100% indígena y estoy tratando de aprender sobre el idioma. He hablado, sé hablar, entiendo, pero el dialogar en Overe como que se me complica un poco. Desenvolverse. Sí, entonces estoy tratando de aprender, claro que para ya un poco más adelante ya voy a manejar todo eso bien, pero por ahora estoy muy bajo en eso. Yo sé que la gente quiere ver que, si, o sea, quieren ver que como si yo soy Nove, tengo que hablar Nove, eso es algo real. Si eres Nove tienes que saber un poco. Pero apenas estoy creciendo, tengo apenas 15 años y pues me quedan muchas cosas por experimentar, muchos sueños por alcanzar y pues espero que Dios me permita cumplirlos todos con la ayuda de Dios, claro. Y bueno, yo solamente les pido pues que me sigan apoyando y pues que no me dejen sola porque esto es una carrera bastante difícil y a veces tú puedes ser el centro del universo, tú puedes tener muchas amistades, pero dice que las personas que más interactúan son las que más se sienten vacías, entonces por esa parte yo les pido que me apoyen. No soy la persona perfecta, no puedo hablar en una entrevista con un tono excelente que me lo sé todo porque yo no soy perfecta, yo tengo mis defectos y pues a veces es verdad me pongo nerviosa en lo que hago, pero yo trato de hacerlo todo con cariño y con amor. Yo sé que donde que he llegado mucha gente quisieran llegar, por decirlo. Entonces yo les motivo porque los sueños se pueden alcanzar. Si tú los persigues, se pueden alcanzar. Entonces yo a la juventud de hoy los motivo a que sigan sus sueños porque la vida es larga y pues no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Claro, así mismo es, que sigan sus sueños. Esas son las palabras de Karen, por muy cortos que son, pero impactantes, importantes. Seguir el sueño. Todos logramos y queremos un sueño
que es la meta, que es lo que deseamos en la vida, ¿no? En un futuro cuando ya tengamos ciertas experiencias y nivel de edad para poder ayudar a la sociedad, como usted dice. Aparte de todo lo que nos ha contado Karen, experiencias muy bonitas, por lo más pequeñas que sean, muy bonitas sus experiencias. Aquí, bueno, revelándonos un poco sobre tu vida en Bleed the Wire. Tus últimas palabras, pues ya para ir despidiendo este pequeño entrevista contigo. Últimas palabras de agradecimiento o un mensaje final, pues, para ya de ir despidiéndonos, que el tiempo es oro. Sí, bueno, primeramente que todo dar las gracias por esta entrevista porque ha sido ya conocer quién soy. Muchísimas gracias al medio de comunicación y pues por permitirme darme a conocer porque en mis redes sociales no he tenido algo así, es bastante complicado para mí, pero he tratado de mostrarles acerca de mí. Entonces, bueno, yo le doy muchas gracias a la prensa Nuevo Buglé, que es el medio de comunicación, y a las personas que nos están viendo. También motivarlos, como siempre digo, motivarlos a que sigan sus sueños. Bueno, y ya para ir despidiéndonos, gracias por ver este video, pequeñas entrevistas con Karen Salinas de Disirigibo. Se nos olvidaba, Karen, tus redes sociales para que la gente pueda seguir su cuenta. Bueno, en Instagram me pueden seguir como Karen0719, allí yo tengo mi cuenta pública, así que me pueden seguir y pues yo con mucho amor les doy a conocer quién soy, ahí tengo mis publicaciones y mi contenido. Gracias, audiencias, damas, caballeros, por tomar el tiempo y sacar su tiempo para poder ver este video, que es muy bonita experiencia y creo que muchos jóvenes han tenido. Gracias por seguir el segmento de Bleed the Wire, prensa Nuevo Buglé, Panamá. Yo soy Napoleón Becker de la región Ñocrío de la comarca Nuevo Buglé. Muchas gracias.